la República de Morondanga. Vamos a arrancar con la frase de Cristina Fernández de Kirchner. Ella volvió recargada, marcó la cancha, marcó la pelota, tomó la pelota y pateó. Fíjate lo que decía Cristina Fernández de Kirchner. ¿De qué república nos hablan? Los que conformaron mesas judiciales, con algunos de los integrantes hoy prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país para eludirle la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo. Y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué república era aquella? República de Morondanga era. Eso era, República de Morondanga. Y Capusotto se atrevió a tanto. Le dijo al presidente por dónde ir. Continuaron los gritos que esconden cierta desesperación. Al punto que le dijo al presidente: tranquilo, no te pongas nervioso, dale para adelante. Cuesta y mucho entender lo que está pasando en la Argentina estos días. La única verdad es que se incumplió un decreto de necesidad y urgencia. La única verdad es que se persiguió a los que viajaron, se persiguió a los que corrieron, se denunció al vecino, se levantó el dedo una y otra vez diciéndote que si te preocupaba la economía eras un asesino, que si te preocupaba lo que pasaba con las pymes de tu país ibas contra las vacunas. La foto es la muestra de la impunidad. La foto es la muestra de una nueva mentira descubierta. Las contradicciones no resisten gritos, tampoco resisten el archivo. Las declaraciones respecto de Cristina, sean como sean, en el tono que fueran, en el archivo más reciente, tampoco resisten ese archivo. Te lo decía el otro día, no se evaporaron, hubo miles y miles de personas que sufrieron. Hubo miles de víctimas por esta pandemia. Hubo miles de Abigailes. Hubo miles de padres y abuelos que se representaron en piedras en esa marcha que te llegaba a las entrañas, por la fuerza del silencio, por la fuerza que la tradición judía se representa con esa piedra, con ese homenaje, con ese respeto que no supieron tener los políticos. Hubo frases en el último tiempo que denostaron también la política internacional. Y ya no alcanza con gritar. Ya no alcanza con ver quién habla más fuerte. Hoy hay que honrar la verdad, porque la realidad tarde o temprano se impone. Nuestra economía está con el agua entrándole por todos lados, directamente, cada vez más agua. Cae el poder adquisitivo, se deteriora la calidad de vida, tenés registros evidentes de movilidad social descendente. El propio Guillermo Oliveto decía que es un barco que está con el agua a punto del naufragio. De esa economía real, la que te preocupa, la que afecta a tu metro cuadrado, la que te está atravesando por estos días, es la que tenemos que ocuparnos. De pensar el día después y de evitar que unas peleas se diriman en la cancha de la política más oscura. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue y cuál es el ajedrez para esta agenda que se va moviendo como una ficha tras otra, con una agenda paralela, una agenda propia? Hoy lo veíamos y Paz Rodríguez Niel nos va a contar lo que pasa en la justicia. Una agenda egoísta, la de ubicar nombres por sobre proyectos. Y al oficialismo ya no le alcanza con un relato. A la oposición tampoco le va a alcanzar con títulos de campaña. La sociedad quiere, como pocas veces, profundidad en las palabras. Quiere que los cimientos se construyan. El marketing de guerrilla tampoco alcanza, como se suele definir a estas batallas tácticas que afloran en temporada de elecciones. Vivimos días de congelamiento de tarifas, de centímetros de supermercados, de controles de precios, de creaciones de nuevos villanos, pero tampoco alcanza. Menos con el capitalismo de amigos. Menos con querer construir una república de Morondanga y decir que otros son las que la quieren generar. Bienvenidos. Lo que son de Cambiemos es el odio hacia el otro, hacia el que no aceptan, hacia el que sienten diferente, al que no quieren. Hemos tenido una oposición que han atentado contra las medidas de cuidado en los momentos de máxima complicación. Y los que estuvieron en el gobierno de Macri, gobernando esta provincia, cruzaron la General Paz rápidamente para que se olviden lo que hizo en esta provincia.
Vidal, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué sentiste cuando escuchabas al presidente de la Nación hoy diciendo esto de los que cruzaron la General Paz? El presidente y la vicepresidenta atacan porque no tienen defensa. Esto es lo que vimos hoy. Durante toda la pandemia la culpa siempre fue de otro. La culpa era de los que viajaron, la culpa era de los porteños porque el virus nacía en Capital, la culpa era de los runners, la culpa era de los jóvenes que salían de noche, la culpa es del remero, la culpa es de Macri, pero ellos nunca se hacen responsables de lo que hacen. Creo que los argentinos estamos cansados de la soberbia, de la falta de humildad, de la falta de arrepentimiento, de los gritos, del dedito levantado otra vez. ¿Por qué grita el presidente? Yo creo que uno grita cuando no tiene argumentos. Es claro. Cuando uno tiene argumentos y tiene algo que decir, no tiene por qué gritar. No hace falta levantar la voz para ser firme. Y creo que eso es lo que revelan los gritos y las descalificaciones y el considerar que cualquiera que no piense como yo es un odiador. Eso es lo que dijo la vicepresidenta hoy, que todos los que integramos Juntos por el Cambio somos odiadores. Mira, vamos a saludar a Lilita Carrillo, vamos a compartir ese tape. Lilita, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, en cama. ¿Cómo te Pero sentís? no tengo retorno. Ahora te vamos a dar el retorno y mientras preparamos ese retorno, te vamos a mostrar lo que decía hoy la vicepresidenta de la Nación respecto de esto de odiar o no odiar. Mostremos esas imágenes y hablamos con Lilita. Ahí está. Por eso, Alberto, yo te pido, no te enojes ni te pongas nervioso, porque ¿sabés qué pasa? Cuando uno es presidente o presidenta en nombre de una fuerza nacional y popular, los errores, las fallas, las equivocaciones, las transgresiones inclusive a normas que uno puede tener, se magnifican en el caso de los gobiernos populares y se exacerban para irritar, para indignar. Mientras tanto se han ocultado descarada y ostensiblemente la entrega de un país. ¿Por qué le dice Lilita que no se ponga nervioso el presidente? Mira, en primer lugar yo creo que hay una estrategia que la oposición debe tener, y les aconsejo, no a María Eugenia, que estamos totalmente de acuerdo, sino a otros candidatos opositores. No hay que entrar en el juego de Cristina. Cristina lo que hace es ponerlo más débil a Alberto Fernández y darle el último apoyo. ¿Se entienden? Lo rodea a todos y lo intima. Pone en orden. Entonces, nosotros, ¿me escuchan bien? Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que tener una estrategia de salida para toda la nación. Para toda la unión de la Argentina. La Argentina no es la Argentina de lo nacional y lo popular. Es del pueblo, de todo el pueblo. Pero lo que ellos han construido a lo largo de décadas es el negocio del pobrismo. Es decir, retener a los pobres en la pobreza para mantener el poder en la Argentina y determinar el voto. Y eso no es popular. Ahí hablando de esto que plantea Lilita, María Eugenia, lo que plantea Lilita en términos de odio. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, perfecto. Lilita, le voy a dar pie a María Eugenia, que está acá escuchándote con atención. Sí, pero me gustaría decir una sola cosa más. Ajá. Yo, en este momento, cuando hay que ver las manos, hay que ver la cara, miren, la ropa blanca no tapa la oscuridad. Las manos, la expresión. Pero nosotros tenemos que salir a la luz. Acá hay mucha oscuridad, mucha fragilidad en el poder. Entonces, benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque tendrán el reino. Benditos los pacientes. No hay que entrar en el juego de Cristina Kirchner, porque primero lo abraza y después lo voltea. En consecuencia, yo nunca vi más débil a un presidente. Hay una fragilidad. Ahora yo le pregunto a la sociedad, ¿quieren hacerle el juego a Cristina Kirchner para que se vaya Alberto Fernández y para que asuma ella como presidente en la alianza con Rusia, Venezuela y Cuba el 10 de diciembre? Si la sociedad me contesta
tengo tanta bronca que no me importa, es que no hay inteligencia ni razón. Entonces, lo que nosotros estamos pensando con María Eugenia, con Horacio, con Santilli, con la coalición, con el PRO, con gran parte del radicalismo, es lo siguiente. A esta nación hay que sacarla. La brecha del dólar es terrible. El déficit fiscal es terrible. Entonces, nosotros tenemos que conformar una fuerza que sostenga en el Parlamento, una fuerza racional, una fuerza con valores. Yo la conocí pseudo republicana y la vi autoritaria. Y ahí están los documentos en el Congreso de la Nación que no me dejan mentir. Entonces, miren, cuando una vida se construye sobre una mentira sobre otra, hay un día que se cae. ¿Pero lo vamos a hacer nosotros? No. Yo creo que lo que está pasando es bueno, es malo. Vengo de recorrer muchas ciudades en el interior que se están recuperando. Estoy viendo Pergamino, estuve en Rosario, estuve, qué sé yo, en Venado Tuerto, bueno, estuve en San Antonio de Areco. La gente empieza a recuperarse y a salir porque tiene esa potencialidad. Y no hay espacio para el escepticismo, para el que diga yo no creo en nadie. Miren, yo estoy con una bronquitis que me obliga a quedarme, te pido 1000 disculpas, María Eugenia, que mañana no esté, pero el médico ya me conminó al reposo por los problemas de corazón y una bronquitis muy aguda. Pero digo, este es el camino. No hay que hacerse cargo de estos gritos, porque estos gritos oscurecen. Y cuando los opositores se meten en esta oscuridad, se meten en la oscuridad. En cambio hay que ver el camino de salida, ciudades inteligentes ligadas al campo, el aporte tecnológico, cómo se van a quedar nuestros jóvenes, porque si no vamos a caer en la estrategia de una confrontación con alguien que no tiene buenas intenciones. ¿Entienden? Porque lo que no puede tapar un vestido blanco es la mala intención. Esa situación que plantea Lilita, María Eugenia, vos hablabas de odiadores o no odiadores a partir de la frase de la vicepresidenta. ¿Por qué crees que se trata siempre de instalar este discurso? Porque creo que, como dice Lilita, el juego es ese, ¿no? Distraer la atención, no discutir las cuestiones estructurales, profundas, el camino de salida, tratar de tapar. Y nosotros no tenemos que ser funcionales a eso. No vamos a contestar al odio con odio, sino con un camino de salida para la Argentina que no es mágico, que no es de un día para el otro, diciendo la verdad, diciéndole a la gente que esta emisión que está haciendo el gobierno es un plan primavera que va a venir después, no el verano, sino el invierno, luego de la elección, que ya sabemos a lo que conduce la emisión descontrolada, pero sobre todo marcar los límites, ¿no? Creo que esta es una elección para ponerle un freno a esto y para decirle basta a la que hoy le daba órdenes al presidente, que es la vicepresidenta. Es a ella a quien le tenemos que decir basta. Es a ella y a sus intenciones a las que le tenemos que poner freno. Lilita, cuando ves las campañas, has participado de muchas, algunas con resultados muy buenos, otras con resultados muy difíciles, como la campaña que vos hiciste referencia con el porcentaje más bajo que habías sacado. En cada campaña hay como un sentimiento, ¿no?, del electorado. Cuando hoy recorres las calles, ¿qué sentís de esta campaña particularmente? Miren, la verdad que puedo estar muy equivocada, pero nosotros estamos caminando ciudad por ciudad. Y lo mismo nos pasa en Ciudad de Buenos Aires, que estuve en María Eugenia en varios lugares. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, entonces lo que yo veo es que a pesar del escepticismo hay esperanza. Y lo que yo veo es algo distinto del microclima de Capital. Por ejemplo, nadie me preguntó en Venado Tuerto sobre el escándalo del presidente. ¿De qué hablamos? De cómo hacer la escuela agrotécnica, de cómo salir, de cómo crear ciudades inteligentes ligadas al campo. Junín fue una fiesta realmente, yo con el Colo. Y yo quiero hablarle también a la ciudad de Buenos Aires. Ustedes tienen la mejor dirigente política al frente de esta lista. Al frente de la lista en la interna de Cambiemos. Una mujer que ha dado su vida, yo lo vi, yo estuve al lado de ella. Se llevó puestos 400 policías corruptos. Estaba sitiada en un lugar. Entonces yo cuando escucho a algunos, no me gusta porque tendría que quedarse en provincia. Pero ¿quiénes son
para juzgar la vida de una mujer que ha dado la vida tanto por la ciudad como Buenos Aires. Le digo a todos los votantes, premienla, porque a mí me pasó muchas veces que yo luché desde hace tantos años, 30 años, que a veces me premiaban con millones de votos, pero de repente se ponían escépticos. Yo ya les veía en la cara, lo veía en la cara en mi barrio que no me iban a votar, entonces no me querían mirar. Y después, 3 meses después, se arrepintieron. Nosotros tenemos que votar un equipo consistente en la Cámara de Diputados. Miren lo que se juega, no solo en las instituciones republicanas. Por ejemplo, yo soy autora de la ley de baja de retenciones, que fue una lucha muy larga. Es decir, ellos no pueden subir retenciones. Esto permitió que el maíz creciera, que el trigo creciera, que la soja, que la ganadería creciera. Ya empezaron a ir por el campo. Ya suspendieron las exportaciones de la carne, que vamos a tener menos carne, porque su negocio es que haya solo soja. El Banco Central del dinero de la soja, para que no haya industria alimenticia, para que no haya maíz. Esta ley depende de una mayoría civil. Esta realidad también tiene declaraciones, María Eugenia, de campaña. Hoy el presidente de la Nación se refirió a Facundo Manes y se refirió también a vos. Veamos qué es lo que decía. Yo veo a otros candidatos de la provincia de Buenos Aires que empiezan su campaña diciendo: yo no estuve en el gobierno de Macri, ¿eh? Qué impactante, ¿eh? Qué impactante. Es el candidato de los que votan a Macri y empieza recordándole que no tiene nada que ver con el gobierno de Macri. Impactante. Y los que estuvieron en el gobierno de Macri, gobernando esta provincia, cruzaron la General Paz rápidamente para que se olviden lo que hizo en esta provincia. ¿No reconoces el gobierno de Macri? Yo fui parte del gobierno de Mauricio, pero además fui parte y soy parte del equipo que gobierna hace 14 años en la ciudad de Buenos Aires. Y Mauricio empezó ese proceso. Y yo estoy muy orgullosa de defender ese proceso de 14 años y lo que hizo en la ciudad de Buenos Aires. Y también escuchaba en esos años, cuando Mauricio empujaba el Metrobús, al kirchnerismo decir que el Metrobús no iba a servir y que no podía hacerse porque había que pasar árboles de una plaza a la otra. Y también escuchaba cuando hacíamos las plazas lindas para que la gente las disfrutara, decir que era gasto cosmético. Y hoy veo cómo las familias festejan los cumpleaños ahí con sus hijos. Y también vi cuando criticaban las bicisendas, diciendo que ocupaban espacio en la calle. Todo lo que Mauricio impulsaba y que luego explicó el crecimiento de la ciudad, el kirchnerismo se oponía sistemáticamente. Entonces, ¿quieren ver la consistencia de un proyecto? Vean la consistencia de un proyecto al que le dieron 14 años de continuidad. Y cómo se manejó en la pandemia, y cómo se gobernó con previsión, con planificación, con diálogo. Esa es la manera de gobernar que defendemos desde hace 14 años en la ciudad. Y también esa manera de gobernar nos trajo cambios del 2015 al 2019, en política exterior, en combate con el narcotráfico, en el no sometimiento de los que vivían en situación de pobreza, que no necesitaban de vernos ningún voto a cambio de un plan. Eso también fue el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional. Ahí vamos a saludar antes, ahí retomamos con Lilita, pero saludo a mis compañeros. Alfredo Sainz, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, José? ¿Con qué vas a venir hoy? Vamos a hablar un poquito del dólar, volvió a hacer noticias, sigue subiendo y vamos a hablar de los 3 números que están viendo los mercados de acá a la fecha de elecciones. Paz Rodríguez Niel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, José? Vamos a hablar de la faz penal del caso del cumpleaños de Olivos. ¿En qué situación está el presidente Alberto Fernández? Y además te voy a contar las novedades de hoy, del día, los nuevos abogados, muy interesantes los nombres de los nuevos abogados que aparecen en la causa penal. Pablo Fernández Blanco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué decís, José? Muy bien. Te vamos a contar en minutos los números que está tratando de solapar el gobierno en el medio de la campaña y por qué estos números son un drama para todos los argentinos. También está en nuestros estudios Luis Costa, vamos a hablar con él en un ratito con el análisis político. Está Lucas Romero con encuestas, las últimas encuestas que hay, pero retomamos el contacto con Lilita. Lilita, hablando de esta elección, ¿no? Concretamente, ¿qué se está jugando? Digo, hubo declaraciones dentro de Juntos por el Cambio y también del propio oficialismo donde dicen que es como una batalla final. ¿Cómo la estás viendo vos? No, nosotros tenemos, miren, la Argentina no va a salir porque nosotros ganemos, ¿eh? No hay que sobreofertar, por eso somos dirigentes serios. Las consecuencias de esta emisión monetaria.
las consecuencias que en el campo, yo estuve con el campo, ¿no? La verdad es que los ganaderos están empezando a vender todo para empezar a sembrar soja. ¿Qué quiero decir? Esta inflación, esta emisión la vamos a pagar con inflación. Y el hecho de que gane Cambiemos no va a cambiar las consecuencias desastrosas de esta política económica. Esto, todos tenemos que asumir esta verdad porque si no le estaríamos mintiendo. Lo que sí que una fuerza parlamentaria consistente y seria puede resistir los embates del autoritarismo de tipo Venezuela. Yo estoy convencida de que la estrategia de Cristina es la misma que hizo con Acevedo en Santa Cruz, que terminó destituido. Es decir, ella le dice, guarda de no ser funcionales a la estrategia de Cristina. Le dice, poné la casa en orden, está hablando de su vida privada. Porque si no pones la casa en orden, hasta acá llegamos. Justamente como yo anticipé la estrategia de Cristina y dije, yo no voy a hacer juicio político. ¿Por qué no vamos a hacer juicio político? Primero, porque después se pueden zombar en un escándalo la cámpora, los kirchneristas de Cristina, y te deponen a un presidente. Ahora, la sociedad tiene que elegir a quién quiere. ¿A Cristina gobernando autoritariamente o a esta persona que la verdad que es lamentable, que está en el piso, que viola todas las normas, que dice disparates, pero que en alguna medida me puede llegar a un mínimo acuerdo con el fondo? Y Cristina se equivoca. Yo voté en contra del pago al Fondo Monetario. Y les voy a explicar por qué. Y era tan progre como ella. Yo voté en contra porque al fondo le debíamos 10.000 millones de dólares al 1% mensual. Lo que esconde Cristina es que al pagar esos 10.000 millones de dólares con un cheque, con un pagaré, se sacan las reservas, se endeuda al 9% anual con Chávez y Venezuela, que es donde se hace el famoso fideicomiso y los negocios privados entre Chávez y Kirchner. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué le pasó al gobierno de Mauricio? Tuvo que enfrentar un desastre sin recursos, sin poder pagar sueldos. ¿Tuvimos errores? Sí, tuvimos errores. Pero nosotros nos hicimos cargo de estos errores. Quizás hicimos autocrítica, María Eugenia lo hizo, yo misma combatí muchas cosas, está de frente. Pero hubo voluntad de cambiar la nación y sigue habiéndola. Ahora, no la vamos a hacer con inexpertos, no la vamos a hacer con gente que no sabe redactar una ley, no la vamos a hacer con gente que tiene discursos, viste, todos rompen todos, son anarquistas, etc. No lo vamos a cambiar así, al contrario. La experiencia mía política te dice que cuando yo ganaba la capital, el gobierno de Cristina, a través de la CIDE, financiaba a la izquierda y en todo caso al centro. A tal punto que hacía crecer a Zamora para que yo no ganara. Está claro, guarda que la CIDE, el poder, opera para sacarle votos a lo único consistente que hay en la oposición, que es Juntos por el Cambio. Y dentro de ese Juntos por el Cambio hay un equipo de una amistad política, de una entrañable amor en la adversidad. Por la verdad que yo tengo ese sueño, yo la tengo acá a María Eugenia. Están todos los diputados de la coalición cívica que han luchado años contra la corrupción y por las mejores leyes. Hoy tienen 40 años. Entonces estamos ofreciendo una lista. Y a algunos candidatos nuestros les pido que no sean tan agresivos. Que no es contestarle más agresivamente cómo vamos a ganar. La Argentina sale unida y sale a una república en serio. Y ella no quiere una república, quiere ser Napoleón, lo dijo muchas veces, quiere hacer un cesarismo de pobres, menos clase media, más impuestos, más pobres y la permanencia en el poder. Esto es hoy Maduro en Venezuela, esto es hoy quien dirige Cuba, y su alianza con Putin es íntima. Por eso la causa de Leida es la que hay que seguir. Por supuesto que ellos tienen que tener sanciones, está por la violación de la veda. Pienso en mucha gente que no pudo ir a trabajar. Pero la causa más importante es la de Leida. ¿Cuál fue la razón y la autora intelectual
de que se incluyera una cláusula vía el Instituto Patria que impedía contratar vacunas americanas. Porque lo que ella pensaba es que íbamos a vacunar todos con Sputnik, que iba a estar la segunda dosis y que entonces Rusia y Argentina un solo corazón. ¿Y en qué terminó? En muertos. Más de En muertos 108.000 cuyas muertos. piedras corren y cuyos recuerdos corren como si no fueran sagrados. Clarísimo. ¿Cuánta gente perdió trabajo? ¿Cuánta gente se nos murieron familiares en 2 días? ¿A cuántos familiares encontramos muertos solos en la casa? No estoy hablando no solo de la Argentina, estoy hablando de mí. Entonces, en este duelo nacional tenemos que salir adelante. Y vamos a seguir sabiendo esta estrategia. Yo sé quién está enfrente, es mucho más fácil que Néstor Kirchner, porque sus jugadas se repiten. Pero cuidado que la jugada de ella no es rodear al presidente, es golpearlo en diciembre y asumir la presidencia. Y como yo golpista no soy, y no me voy a plegar a una estrategia ni de la Cámpora ni de Cristina, entonces decimos que siga la justicia, cuando haya causa penal habrá destitución, pero que siga la causa penal de Adeleida y que me expliquen por qué 2 años antes no compraron Pfizer, no compraron Moderna y no estamos todos vacunados. Lilita, buenas noches. Esa es la autoría intelectual. Ujú. Porque, a ver, la corrupción mata, 11, está claro, yo puse esa frase, la corrupción mata, y yo sabía, habíamos investigado todo el tema. Ahora les digo, la ideología mata, los caprichos matan. Cuando está en juego la humanidad, la ideología, esta alianza con Cuba, con Venezuela no sirve. La humanidad entera pidió vacunas, y tuvo vacunas, y nosotros no. Lilita, que te mejores, ¿estás con fiebre? ¿Estás bien? ¿Cómo estás ahora? Pues es que me emocioné un poco cuando la escuché a María Eugenia. Como hice nebulizaciones, me parece que tengo mucha fiebre. Así que espero que me hayan puesto una linda foto. Tenés Yo le una- pido a la ciudad de Buenos Aires que vote la lista de María Eugenia. Buenas noches, Lilita. Porque sé que nosotros no vamos a hacer algunas cosas. Rebajar sueldos. Nosotros tenemos sentido, y ella lo tiene más porque viene el peronismo, sentido de la cuestión social. Hay que sacar a los pobres y llevarlos a las clases medias, hay que hacer compatibles los planes sociales con el trabajo, que es lo que vengo pidiendo al madre de 7 hijos. No se equivoquen, la Argentina de la paz no viene por medio del odio. Buenas noches, muchas gracias, Lilita. Bueno, estaba recargada, dijo que se sentía mal, que estaba con fiebre, con... Está con bronquitis y valoro que aún así haya estado con nosotros por teléfono.